Bien, bueno, como les decía Eva, esta es la clase número 2, se llama el diseño urbano de la ciudad en la escala macro. En la clase 1 presentamos cuál era la propuesta de la materia, en relación cómo entendíamos el diseño urbano. En esa propuesta de diseño urbano planteamos la mirada multiescalar, ¿no? Mirarla desde la escala de la ciudad al diseño urbano y desde la escala micro o del espacio público. Ahora estamos con el abordaje desde la escala macro. De eso se trata esta clase, y también planteamos en esa perspectiva de abordaje del diseño urbano que la íbamos a abordar desde la multidimensionalidad. Entonces también en la clase de hoy vamos a hablar de qué se trata la multidimensionalidad también en la escala macro, y vamos a abordarlo también con algunos ejemplos. Estos son los contenidos de la presentación, tiene 4 partes. Una primera en la que vamos a conceptualizar, a presentar de nuevo a qué llamamos el diseño urbano en la escala macro, en la escala de la ciudad. Un segundo punto en donde ahondamos en esto, de qué se trata el diseño de la ciudad, el diseño urbano de la ciudad en la escala macro, en términos de inclusividad y sustentabilidad, que también es parte de la propuesta. Y bueno, directamente después avanzamos en entender desde la configuración qué implica un modelo de ciudad inclusiva y sustentable para pensar el diseño urbano en ese marco, y después vamos a recorrer en último término distintos ejemplos, distintos casos en donde vemos estrategias de intervención ante problemáticas y requerimientos sociales vinculadas al diseño urbano en distintas estrategias de abordaje en la ciudad. Esos son los contenidos que tiene esta clase. Bien, en primer término, entendemos que el diseño urbano en la escala macro es una herramienta que interviene en las grandes líneas de la ciudad o en una parte de la misma sobre la configuración para poder transformar las líneas generales de la ciudad en términos del ambiente urbano, es decir, aprovechando recursos, salvando problemáticas ambientales, abordando problemáticas ambientales desde el punto de vista del diseño. También apunta a generar transformaciones vinculadas al funcionamiento de la ciudad, en el sentido de poder permitir la movilidad urbana, las relaciones entre las distintas partes de la ciudad, permitir el funcionamiento de los sectores, de distintos sectores, las distintas actividades que se desarrollan en la ciudad. También permite transformaciones en la articulación de distintos sectores de las ciudades, con la idea de que sea una ciudad también integrada desde lo físico, y también produce transformaciones sobre la legibilidad del espacio urbano. Legibilidad en el sentido de que la ciudad sea reconocible, sea fácilmente reconocible, las partes y el todo, con cierta coherencia de conjunto. ¿Alguien quiere que me detenga? Bien, bueno, la idea de esta definición es que el diseño urbano interviene en la configuración de la ciudad en su totalidad o en una parte, y genera transformaciones en el ambiente urbano, en el funcionamiento de la ciudad, en la articulación y en la legibilidad. Son como las grandes transformaciones que provoca el diseño, que son, por supuesto, en términos de configuración, de la materialidad de la ciudad, pero la propuesta nuestra es que esas transformaciones en la configuración de la ciudad pretenden transformaciones en lo social, en lo político, en lo cultural. Ya vamos a desarrollar esto en la clase. De nuevo traemos este ejemplo del caso de Rosario, en donde entendemos que la intervención en todo el frente costero es una intervención de diseño urbano en la escala macro. ¿Se acuerdan que era un proyecto que tenía una intervención que tenía aproximadamente 17 kilómetros de desarrollo, en donde se buscó reestructurar todo el sistema de espacios públicos costeros asociados a la costa? Esta intervención para nosotros es una intervención en la escala macro porque incide en el ambiente urbano, a través del incremento de espacios verdes, con la generación de espacios absorbentes, con las nuevas forestaciones, incide en el funcionamiento urbano porque se incorporan nuevos usos, se incorporan nuevos equipamientos a la ciudad, se generan distintos recorridos viales y peatonales en el sentido paralelo a la costa, se propone la articulación urbana tanto en el sentido norte-sur como río-ciudad, o sea, también está contribuyendo a la articulación urbana, y claramente aporta la legibilidad urbana porque uno puede decir que la costa de Rosario es parte de esta ciudad, ¿no? Uno cuando rememora las imágenes de Rosario seguramente identifica la ciudad con esa costa, y eso significa legibilidad urbana en el sentido de claridad, de unicidad también de este elemento urbano, de coherencia de las partes. Esa es la legibilidad a la que nos referimos, y
entendemos que la propuesta de Kevin Lynch vinculada a la legibilidad aplica a esta idea de intervenciones en el diseño urbano. Bien. Con respecto a las dimensiones vinculadas a lo físico-espacial, ¿no? A los componentes estructurantes sobre los que interviene el diseño urbano, en la escala macro nos referimos a una intervención en los componentes estructurales de la gran forma urbana. Por eso es que es esta intervención de la escala macro. Interviene en esos elementos estructurales, en particular en la idea, en los trazados, en los tejidos, pero en la relación articulada entre esos elementos grandes de la forma urbana. En la idea general, por ejemplo, en la definición de la estructura formal, en el peso que tienen los distintos componentes de la ciudad, en la forma en que se relaciona la ciudad o este sector de la ciudad con los elementos de la naturaleza. La idea de ciudad sería una ciudad lineal, una ciudad más o menos compacta, plantear una forma de relación con el río, en el caso del ejemplo recién. También sobre los trazados, saben que los trazados es la relación entre la red de espacios públicos y la red de espacios privados de una ciudad, y también sobre el tejido urbano. El diseño urbano interviene directamente en lo físico-espacial sobre esto. También interviene en componentes particulares. También llamamos a una intervención en la escala macro cuando se interviene en un gran elemento urbano, en uno solo, podría ser una gran vialidad, un gran espacio público, en donde la capacidad de transformación, de sinergia que genera esa intervención con el entorno, hace que podamos llamarlo de esta manera. Las intervenciones sobre ejes viales, sobre grandes parques, grandes infraestructuras, son intervenciones de este tipo. Por ejemplo, el ejemplo que mostrábamos el otro día de la intervención sobre... no me sale el paseo del... Chicas, ayúdenme, de Puerto Madero. El Paseo del Bajo. Bien. Sí. Bien. Estaba silenciada, el Paseo del Bajo. Sí, sí. Bien, y otro de los aspectos, como planteamos también en la clase anterior, en los que se interviene en términos físico-espaciales, es en forma indirecta en los aspectos morfológicos de los espacios parcelados. Insistimos también desde la escala macro que es importante entender que también hay que pensar en la relación entre de lo que pasa en el espacio privado, porque es el marco del espacio público de la ciudad. Y la forma de intervenir desde el diseño urbano es con la regulación. ¿Qué quiere decir la regulación? Plantearle al espacio privado, a quien desarrolla esas construcciones en el espacio privado, cómo debe ser la morfología, cuáles son los límites sobre los que puede avanzar sobre el espacio público, qué tipo de morfología se favorece, si se favorece la permeabilidad o no, la configuración de bordes, entre otras cuestiones. Seguramente estos temas ustedes los conocen bien y los dominan bastante. Pero a eso nos referimos cuando decimos la regulación. Se les da un marco y se les dice en qué parámetros se puede manejar la morfología de los espacios privados. Bien, de nuevo el ejemplo de Rosario, ahora destacando cuál es la idea, cuál es el trazado y cuál es el tejido sobre el que incide el diseño urbano. Bueno, como idea general, la propuesta que se hizo para el diseño urbano de ese frente costero fue recuperar el frente del río, el frente de la ciudad sobre el río, ¿no? Consolidar un frente costero para Rosario, articular, lo que decía hoy, la ciudad con el río. Esa es la idea general que transforma, que le da un nuevo frente, una nueva cara a la ciudad de Rosario. Fíjense, hablando de sinergias entre las intervenciones entre diseño urbano y el resto de la ciudad, si no fue importante en términos de sinergia esta intervención, que uno podría verla solamente como una intervención en los espacios verdes de la costa, ¿no? Todo lo que implicó en términos de cambio para la ciudad. La intervención también incidió sobre los trazados, ¿no? Porque ahora uno puede ver una continuidad de los espacios verdes, hay nuevas subdivisiones residenciales, incluso también, que implican nuevos trazados, un nuevo frente en términos de trazado sobre el río, nuevas articulaciones entre el sistema de movimientos. Antes el sistema de movimientos no era continuo sobre la costa, ¿no? Ahora hay articulaciones en este sentido, y de nuevo también en este con respecto al sistema de movimientos. O sea, también se abre un nuevo frente vial sobre la costa que ayuda a todo el sistema de movimientos urbanos. También hay una intervención sobre el tejido, en donde claramente se decide que hay un predominio del espacio abierto sobre la costa. Eso es una decisión. ¿Se podría haber terminado de otra manera? Bueno, no. Se decide que hay un predominio del espacio abierto, de morfologías exentas, hasta cuando se hace alta densidad, como en la foto de acá arriba. Bien, escuché una vocecita. Insistan si yo no los escucho.
Esta es otra intervención en la escala macro. Los traigo como ejemplos, no para profundizar, tienen la referencia, si ustedes quieren profundizar, nosotros también podemos buscarle más materiales. Solamente es para hacer la referencia de que son distintas intervenciones en la escala macro, en la escala de la ciudad. Esta es el proyecto Madrid-Río, es una intervención en donde a una de las avenidas de circunvalación, que está sobre el río Manzanares, se soterró esa autopista y se generó todo un sistema de espacios verdes a partir de esa intervención a través de un solo elemento, que es el sistema vial. Bueno, se generó un parque verde urbano que cambió la relación de la ciudad con sus bordes, ¿no? Y la relación fundamentalmente de la ciudad con el río. Esa es una intervención también de la escala macro. En este caso, por el impacto que tiene, por la envergadura y las sinergias que provoca esta obra, este proyecto, este diseño urbano, con los entornos próximos. Bien, recién estábamos hablando sobre los aspectos vinculados a lo físico-ambiental en los que incide el diseño urbano. Ahora vamos a mencionar algunos aspectos vinculados a lo ambiental, ¿no? Lo ambiental es central para tomar decisiones en la escala macro. Cuando hablamos de la escala macro, en la escala micro tampoco se puede obviar, pero en la escala macro mucho menos, son centrales. Justamente con respecto a los factores ambientales vinculados a la escala macro, nosotros tenemos que pensarlos que se trata de un sistema complejo, compuesto por distintos factores, como los hidrológicos, los geomorfológicos, el clima, la vegetación, los eventos naturales, incluso también hay que considerar cuando pensamos el diseño urbano en esta escala macro, que implican, por una parte, recursos, ¿no? Belleza escénica muchas veces, pero también restricciones, y también pueden muchas veces oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Con respecto a los elementos o factores hidrológicos, uno podría decir, bueno, los cursos de agua implican situaciones de mucha belleza escénica dentro de la ciudad, pero también tienen ciclos hidrológicos que es necesario conocer, porque implican también muchas veces inundaciones para la ciudad. Entonces es importante reconocerlos en términos de recursos, como también de restricciones y de oportunidades. Los elementos vinculados a la hidrología también son importantes para conocer si hay agua subterránea, si hay agua superficial. La geomorfología, ¿qué quiere decir? La forma del suelo sobre el que se asienta la ciudad, sobre el que se desarrolla, es importante en términos de topografía, de conocer pendientes, de conocer incluso la geología, cómo se mueven esos sustratos sobre los cuales nos desarrollamos, porque pueden implicar incluso eventos naturales extremos como un deslave. Son importantes como recursos, porque capaz que tener una topografía irregular implica tener la posibilidad de ver a las ciudades de arriba, desde abajo. Entonces el diseño urbano está, de nuevo, insisto con esta idea, reconociendo recursos, reconociendo oportunidades, pero también conociendo las restricciones que puede implicar, en este caso, la geomorfología a la que me refiero. También el clima es importante, no solamente en términos del clima general de la ciudad, lo macro, sino también los distintos microclimas que hay en la ciudad, porque muchas veces el diseño urbano tiene que apuntar a corregir microclimas generados por la misma urbanización. Muchas veces la edificación genera vientos fuertes dentro de la ciudad, generan sombras, entonces también es importante conocer los microclimas dentro de la ciudad. Microclimas en términos de temperaturas, de humedad relativa, también, por supuesto, las lluvias que tienen que ver con los climas generales. La vegetación es importante, no solamente también como recurso, ¿no? De belleza paisajística, sino también por la posibilidad de generar estos microclimas, también por la posibilidad de acoger dentro de, cuando se arman conjuntos de vegetaciones, a distintas especies animales que también forman parte de la vida urbana, entonces son importantes también de conocer en profundidad y no solamente como grandes espacios, como espacios verdes. Es importante también conocer el estado en el que está la vegetación, cómo se estructuran, qué especies animales viven dentro de la misma. Y por supuesto, como decía recién, los distintos eventos naturales extremos, no solamente para poder estar atentos y poder salvarlos con la intervención en el diseño urbano, sino también cuando se trata de vientos o de eventos que no son tan extremos, poder digamos, receptarlo de una manera más, ¿cómo decir? Digamos, adaptada a esos eventos del clima. Hay ciudades que constantemente están sometidas, por ejemplo, al clima, a fríos extremos, a calores extremos, y bueno, el diseño urbano no va a poder solucionar seguramente estas condiciones, pero seguramente va a poder aminorar situaciones extremas.
Entonces también es muy importante, es fundamental estar atento a estos factores ambientales. Y por supuesto, en este caso, la escala desde la que miremos lo ambiental seguramente va a exceder la escala del espacio público, y también es muy posible que exceda la escala de la ciudad, la escala macro. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos tiene que pensarse en relación al sistema del que forma parte. No podemos pensar un curso de agua si no lo pensamos en términos de cuenca. Seguramente que si pensamos en la belleza que decía recién del curso de agua, bueno, lo pensamos en la escala peatonal, pero si lo pensamos en términos de dinámicas hidrológicas, tenemos que irnos a la otra escala. Entonces, también hay que estar atento a esto, ¿no? Que cuando hablamos de los factores ambientales, hablamos de geometrías variables de la escala de abordaje de cada uno. Y la escala de cada uno tiene que ver con eso, con el recurso del que se trate. Por ejemplo, si hablamos de un sistema serrano, si hablamos de un cerro, la escala de abordaje va a ser la de un sistema serrano, capaz. Entonces eso también tienen que estar atentos en forma situada. Avanzo en esto. Solamente estas fotos son como ejemplo de la importancia de la hidrología en la ciudad. Esto es un curso de agua en La Plata, ¿no? Que puede servir en términos funcionales para evacuar el agua de lluvia, pero también para dar vida a distintos corredores biológicos de aves, ¿no? Y de otros animales que pueden vivir dentro de estos espacios, de estos ámbitos, y por supuesto por la belleza que implican dentro de la ciudad encontrarse con estos ámbitos. El diseño urbano, bueno, seguramente tiene muchas herramientas para poder aprovechar al máximo estos ámbitos que tenemos dentro de la ciudad de La Plata. Esto es un humedal, también acá en la región metropolitana, esto queda en Avellaneda. Dentro de la hidrología es un componente importante en nuestra región. Los humedales son ámbitos de captación de agua de lluvia, de retención, que también son ámbitos de mucha vida silvestre, de mucha diversidad, de mucha belleza, y que también es importante entenderlos e intervenirlos desde el punto de vista del diseño urbano, y entendiendo, por supuesto, su funcionamiento. La geomorfología, esta imagen muestra un sector de la costa atlántica, donde se ve el sistema medanoso, que implica muchas condicionantes para el sostén de la urbanización. Seguramente habrá que forestarlo para poder apropiarse en términos de desarrollo de la urbanización al mismo, pero también implica la posibilidad de tener situaciones de gran belleza dentro de la ciudad, como por ejemplo teniendo vistas largas, ¿no? Porque esto no se nota en la profundidad de la foto, ¿no? Pero a veces hay diferencias de 20, 30 metros entre la base de los médanos y la parte alta. Entonces, tienen la posibilidad de vistas extendidas, de armar cuencos dentro de los médanos, que para el diseño urbano son recursos de gran valor. Bueno, hay que estar atentos también a esto. La geomorfología esto es en La Rioja, ¿no? De nuevo lo mismo. Los paisajes bien distintos a los de la llanura pampeana, vallas, quebradas, gargantas, que tienen otros desafíos implican para el diseño urbano. La vegetación y la biodiversidad en el área metropolitana, esto es Cava, ¿no? Los espacios verdes urbanos sirven para captar agua de lluvia, para amortiguar mucho el efecto isla de calor. Saben que en esta ciudad hay varios grados más que en la nuestra. Bueno, los espacios verdes tienen un rol importante en la amortiguación del calor urbano. Bien, otro ejemplo de los climas y microclimas y la importancia, estas fotos de Jujuy. Bueno, las calles acotadas para poder bajar la temperatura, la forestación para poder generar sombras, ¿no? Me interrumpen, ¿no? Si quieren, chicas, lo mismo. Bueno, y el otro de los ámbitos que a nosotros nos parece que es importante reconocer como ámbito en el que incide el diseño urbano es la dimensión social. Entendemos que el diseño urbano tiene propósitos sociales, políticos y culturales, en el sentido de que el diseño urbano tiene que colaborar en el desarrollo de la vida comunitaria, posibilidad de captar el encuentro, el intercambio, posibilitar manifestaciones de la organización social, a esto nos referimos en términos de lo político, y también tiene que permitir construir referencias simbólicas e identitarias a través de posibilitar hechos concretos, ¿no? Posibilitar de generar hechos concretos en términos físicos y posibilitar sucesos. Es fundamental la cuestión también simbólica, agregado a la legibilidad urbana en términos de la dimensión social de la ciudad. Acá hay otras fotos, esto es Salta, ¿no? A esto nos referimos cuando el diseño urbano posibilite el encuentro social, ¿no? La posibilidad de peatonalizar calles, de posibilitar continuidades entre veredas, plazas, ¿no? Ámbitos públicos.
que posibilite el encuentro político. Esto es el Zócalo de México, una manifestación en donde hay una escala adecuada para una concentración, en este caso de mujeres reclamando algunos de los tantos derechos que se requieren reclamar. Esto en la calle como ámbito de una manifestación cultural, ¿no? Una fiesta en donde hay, esto es acá en La Plata, un lugar en donde pueden salir las colectividades y bueno, desfilar, desarrollar estas actividades. Bien, ahora vamos a enfatizar la idea o destacar la idea de qué entendemos nosotros como el diseño urbano en la escala macro en términos de inclusividad y sustentabilidad. Para ello traemos de nuevo la definición de Borja y de Rueda, en donde el otro día nos destacaba Eva que estos autores enfatizan la idea de la importancia de hacer más ciudad y menos urbanización, en el sentido de la ciudad como ámbito de reunión, ámbito de espacio público, ¿no? Y no tanto pensar en la urbanización que habla solamente de la definición material de la ciudad. En ese sentido, es que es clave pensar a la intervención en la ciudad en términos de movilidad, en términos de que el diseño urbano apoye a la accesibilidad a la ciudad, en que el diseño urbano contribuya a la cohesión social, y también a la eficiencia del sistema urbano y a la habitabilidad. Movilidad en el sentido de que el diseño urbano tiene que posibilitar que haya distintos tipos de movilidad para que se pueda acceder al espacio público. En términos de accesibilidad, porque el diseño urbano puede colaborar al acceso a los servicios básicos, al acceso a las centralidades, a los equipamientos. Cohesión social en el sentido de que debería colaborar a la convivencia entre personas con condiciones diferentes, ¿no? Por ingresos, por culturas, por edades, por género. Y en cuanto a la eficiencia del sistema urbano y a la habitabilidad, fundamentalmente esta idea hace énfasis en disminuir el consumo de energía, favorecer la poca generación de residuos, disminuir la degradación ambiental urbana, producir ámbitos para que se desarrolle la biodiversidad. Entonces, en este sentido es que creemos que en la escala macro, y enfatizamos la importancia de pensar a la ciudad en la escala macro, al diseño urbano en la escala macro, porque justamente puede colaborar en esto, ¿no? En mejorar la movilidad, la accesibilidad, la cohesión social y la eficiencia del sistema urbano. Y también en el sentido de la colaboración a la amortiguación ambiental, a la adaptación, a la mitigación que venimos hablando. Ejemplos, de nuevo el caso de Medellín, ¿no? Conocen seguramente esta intervención en donde la accesibilidad fue uno de los objetivos clave de todas las intervenciones que se hicieron en esta ciudad metropolitana, ¿no? En donde la accesibilidad no solamente tenía que ver con generar equipamientos cerca de la población, sino también articular esa dotación de equipamientos con la movilidad. El diseño urbano tuvo un rol importantísimo en articular la dotación de equipamientos, la accesibilidad con la movilidad. Acá hay otro ejemplo, esto es Palma de Mallorca, si no me equivoco, también de nuevo el espacio público mostrando cohesión social, ¿no? La convivencia entre distintas capacidades, distintos géneros, distintos grupos sociales en la sociedad. Y también articulando distintos tipos de movilidad, el peatón, la bicicleta, el auto, en el mismo espacio público. Este es un ejemplo de adaptación, ¿no? Claramente la ocupación, el desarrollo urbano, no sé si decirlo urbano, ¿no? Residencial en las Islas del Tigre tiene una característica de adaptación al medio natural que es bastante singular, ¿no? Muy distinta, por supuesto, a los desarrollos urbanos más recientes, ¿no? Del Tigre. Estos son la ocupación de las Islas de Tigre. Este caso lo que queremos mostrar es estrategias de amortiguación en el diseño urbano. Esto es Río de Janeiro, la importancia de las sombras para acondicionar climáticamente los espacios públicos. Bien, hasta acá llegué. Bueno, Eva, ¿te parece seguir? Tomo la posta, sí. No sé si quieren hacer algún intercambio ahora, si no pasamos a la segunda parte de la clase. Bueno, nos interrumpen, ¿eh? Por lo menos están despiertos, ¿no? ¿Están con nosotras? Sí, tenemos. Sí. Bueno, Sí, estamos. Bueno, gracias por responder. Entonces seguimos.
Bueno, entonces, como les mostraba Alicia, es un recorrido sobre el concepto del diseño urbano, cómo entendemos ese diseño urbano para intervenir en la macroescala, y los criterios en el marco de una intervención inclusiva y sustentable. Lo que vamos a avanzar ahora es, en este punto 3, es en alguna discusión, ¿no?, acerca de qué conviene, cómo intervenir en la ciudad, a partir de distintas lógicas, para poder alcanzar esos criterios de integración y sustentabilidad. Entonces, una de las primeras discusiones que aparece en la bibliografía y en las teorías acerca de estos temas es si la ciudad debe ser compacta o dispersa. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica ser una ciudad compacta? En realidad implica reducir el consumo de suelo. Una ciudad que tiene menos extensión utiliza menos suelo, y el suelo como recurso escaso. Entonces, de esa forma, incrementa la proximidad de las actividades, de las personas, y hay mayor cantidad de personas en una superficie. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el por qué? Vos avanzás, ¿no, Li? Bueno, ahí está. El para qué se pretende, desde los distintos criterios de intervención, entender a ciudades compactas. En principio, para optimizar el transporte, porque no es lo mismo poder alcanzar distancias cortas que una ciudad extendida y fragmentada, que tiene que ser servida por redes de transporte cada vez más extensas. Lo mismo pasa con las infraestructuras, ¿no?, y todos los servicios, los equipamientos, los espacios públicos. Si se concentra, cuando tenés que tender una red de infraestructuras sanitarias, de agua, de cloacas, no es lo mismo tender 100 metros para 5 viviendas que abastecer en esos 100 metros 20 viviendas o 50. Entonces se optimiza la inversión que se hace en las infraestructuras. También la posibilidad de acceso a las escuelas, a los equipamientos de salud, porque las distancias empiezan a ser más cortas. Y a la vez, al haber mayor cantidad de personas y de actividades concentradas, esto facilita las relaciones sociales y comerciales, porque hay más gente conviviendo y utilizando el espacio público. Empieza a ser un espacio de integración, de encuentro, de intercambio. ¿Cómo se puede lograr esa compacidad en la ciudad? A través de densificar la población, concentrar mayor cantidad de población habitando en una superficie. Eso implica también densidad edilicia y diferente convergencia de usos, ¿no?, una mixtura de usos comerciales, residenciales, de servicios, productivos, que hace que puedan convivir en un espacio. Pero para eso, para que la ciudad sea adecuada y óptima, es necesario que los espacios públicos sean de calidad y en cantidad, porque no se trata solamente de concentrar personas y que tengan una adecuada calidad de vida, ¿no? Con una posibilidad de tener acceso a espacios públicos adecuados, hace que esa concentración de alguna forma se equilibre y entre en una balanza. Bueno, esas fotos anteriores eran una contraposición, ¿no?, la ciudad compacta en el centro del Casco de La Plata y la ciudad dispersa en las periferias. Una cosa que es importante aclarar es que la compacidad es posible siempre y cuando las condiciones del medio natural sean posibles, ¿sí? Porque la concentración de personas es posible si hay, además de suelo, agua suficiente, por ejemplo, para abastecer los requerimientos de determinada cantidad de población viviendo en un lugar. Entonces, retomando lo que decía Alicia, ¿no?, el suelo como recurso, como posibilidad de intervención, pero también puede ser un condicionante. Ahora sí, pasamos a la otra. Otra de las discusiones respecto a esto está asociado a la ciudad compacta o dispersa, es la alta densidad o la baja densidad. Entonces, ¿qué es alta o media densidad? De nuevo, tiene que ver con eso, ¿no? La compacidad implica, a su vez, la concentración de población y de edificios en una superficie. ¿Para qué se hace? Otra vez está relacionado con lo que les decía recién, con la idea de avanzar, de una mayor optimización de las infraestructuras, de los servicios, de los recursos energéticos, del transporte. Y el cómo tiene que ver con cómo hacer para que la ciudad se densifique, para empezar a que sea más compacta. En el crecimiento en altura, ¿no es cierto?, en el aumento de la superficie ocupada, en ciudades que tienen demasiados espacios abiertos o vacíos, se puede generar mayor ocupación, además del crecimiento en altura. La diversificación de los usos también tiene que ser
articulada con esta mayor ocupación, y por supuesto, como les decía recién, mayor provisión de espacios públicos. En las dos fotos, creo que la primera era Montevideo, no me acuerdo, me parece la Avenida Colón también, pero es demasiado chata, en Mar del Plata, así que creo que es Montevideo. Es el ejemplo de la ciudad diversa, con alta densidad y compacta, con edificios en alturas, sin retiros, con una intensa ocupación del suelo, y con convergencia de usos, porque aparece un zócalo destinado a usos comerciales o servicios, y el resto destinado a viviendas u oficinas. Y el otro caso es una ciudad balnearia, acá en la provincia de Buenos Aires, donde se da todo lo contrario, ¿no? Una baja densidad, es una ciudad de vivienda, con mayoritariamente vivienda unifamiliar, con mucho espacio abierto, pero que también esto se hace de alguna forma por las limitaciones que tiene la costa atlántica en cantidad de agua potable. Entonces es posible densificar alguna parte, pero se debe manejar con una baja densidad. Otra de las cuestiones que se discute es el tema de si la ciudad debe ser diversa, o esa configuración resultante del diseño tiene que ser diverso o especializado. Y la diversidad implica mayor complejidad, ¿no? En relación al número de personas y a la cantidad de actividades que se desarrollan. Entonces, a mayor convivencia de esas actividades y de usos, implica una mayor diversidad. ¿Para qué se promueve o se pretende desde el diseño que haya mayor diversidad de usos? En principio, por la mitigación de contrastes entre el día y la noche. Cuando hay ciudades que son, o sectores de la ciudad que son netamente residenciales, quedan vacíos durante el día, porque la gente se va o se traslada para trabajar a otros lados, y después quedan poblados a la noche, y al contrario pasa, por ejemplo, con las áreas centrales, que están exclusivamente destinadas a comercios o oficinas, lugares de trabajo, que quedan deshabitados durante la noche o los fines de semana. Entonces, una de las posibilidades que da la diversificación de las áreas urbanas es eso, la posibilidad de que esté ocupada y en uso, y con un mayor intercambio durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El cómo, en realidad, tiene que ver con eso, con promover usos que puedan ser compatibles en un mismo espacio urbano. También se prefiere que los sectores que están más relacionados con el espacio público, los de las plantas bajas, tengan usos que no sean residenciales, ¿no? Sino que pueda haber una especie de intercambio entre el espacio público y el interior de las parcelas, como pueden ser los comercios o los servicios. Y de nuevo aparece la necesidad de que el espacio público tenga las dimensiones y la calidad adecuada para poder abastecer con calidad a esa diversificación de actividades en las áreas urbanas. Otra de las cuestiones que también aparece como una confrontación, la próxima línea. Ahí está. Es si se concentra estas actividades en un único centro, o se dispone diferentes centralidades en la ciudad, ¿no? Entonces es multifocalidad o centralidad. ¿Qué es la multifocalidad? Eso implica distribuir en el territorio la localización de actividades centrales. Entonces, ¿para qué se hacen? En principio, para desconcentrar en el centro y descongestionar las actividades. Y por otro lado, al distribuir esas áreas centrales o esas centralidades en el resto del territorio, le otorga o valoriza a esas áreas que tenían por ahí una predominancia de usos residenciales, que eran periféricas, entonces le da valor y funcionalidad. Y el cómo es agrupando, ¿no? En distintos sectores, en nuevas centralidades, usos de tipo administrativos, comerciales, equipamientos, tanto cívicos, servicios y también actividades residenciales en distintos nodos. Ese es un ejemplo, bueno, mismo caso, ¿no? El de Rosario, que también dentro del plan de Rosario se propuso la previsión de nuevas centralidades en torno a esas áreas periféricas, manteniendo también el área central. Bueno, seguimos. Bueno, y en el último punto,
lo destinamos en la clase a identificar distintas estrategias de intervención, mostrar algunos ejemplos, y cuáles son las estrategias de intervención en la escala macro, ¿no? Cuando hablábamos de escala macro del diseño urbano, bueno, ¿cómo se puede intervenir? ¿Qué se puede hacer ante las distintas problemáticas y requerimientos sociales? Una de las cuestiones que como arquitectos nos puede tocar trabajar en el ámbito profesional es diseñar ciudad a partir de la creación de nuevos ámbitos urbanos, ¿no? Una de las estrategias es esa, la creación. No es lo más normal, no es lo más común, porque es raro que no nos va a tocar todos los días crear nuevas ciudades. En general lo que se hace es intervenir sobre ciudades existentes. ¿Qué implica la creación de una ciudad? Es una nueva urbanización. Esa nueva urbanización tiene una independencia funcional y espacial del resto, ¿sí? Cuando se creó La Plata, no tenía nada a su alrededor, era una nueva ciudad que no estaba relacionada con el resto. Entonces, ¿qué se puede pensar a partir del diseño de esa macroescala? La idea general, ¿no? Con todas las cuestiones que charlaba Alicia hoy en los puntos 1 y 2. El diseño integral del trazado. Entonces en el trazado se piensan los parcelamientos, el sistema de espacios públicos, los equipamientos, y también la regulación de los espacios privados, ¿no? En cuanto a los aspectos morfológicos. Estas cuestiones, entonces, de integralidad, es lo que se puede pensar a partir de la creación. El ejemplo que les pusimos, que sigue en la próxima diapositiva, es una urbanización balnearia en Uruguay que se llama Portezuelo, que está diseñada por el arquitecto Antonio Bonet. Es una urbanización lineal que se desarrolla entre la playa y esa avenida costanera, que está como esa franja que queda comprendida entre esa calle, que cose el resto de las localidades costeras, y la playa. En esta urbanización se pensó en estas cuestiones que les decía, tanto la idea general, ¿no? Como localidad balnearia, se le dio mayor valor a la peatonalidad y a la posibilidad de acceder a la playa, y además al bosque que se había implantado para darle una mayor calidad urbana. Entonces, lo que ven en la imagen de la derecha superior, que está remarcado con verde, son las calles vehiculares, que les dan la posibilidad de acceder a las parcelas y también a la playa, a través de esos cuadrados que acceden a la playa, que son los lugares de llegada y de retorno. Entonces, ahí hay un primer trazado, ¿no? Con un centro comercial en el centro, con las viviendas a cada uno de los laterales de ese centro cívico, y con el trazado que va cosiendo de esa urbanización, le da acceso a las parcelas y acceso a la playa. Pero a su vez se pensó en otro sistema de movilidad que está vinculado con lo peatonal. Entonces, en la foto de abajo, en amarillo, se ven todos los recorridos peatonales que tienen un valor casi de la misma jerarquía que los vehiculares, y que también va cosiendo a todas las parcelas en el lado opuesto al del acceso vehicular, y armando calles peatonales que van armando un sistema que también se puede acceder a la playa desde el mismo. Entonces ahí hay una forma de idea general, de trazado, ¿sí? Y de tejido, donde hay un predominio del espacio abierto y de la vivienda unifamiliar. Y otra de las cuestiones que también es importante destacar es que hay un retroceso de la urbanización de la franja de la costa para darle lugar al médano costero. Las imágenes que siguen, se ve una foto, que es la imagen, la de la derecha, es la callecita peatonal, esa que estaban armadas en amarillo. Bueno, y acá se ve con mayor detalle el trazado y la relación que hay tanto con la calle vehicular, las parcelas, y hacia el interior que tienen esa vegetación, que son los espacios peatonales. Bien, este entonces es un ejemplo de creación de un núcleo que no existía. Otra de las estrategias que son las más comunes que se puede llegar a ver, que van a poder encontrar, es pensar en una ampliación urbana. Es decir, ampliación es una adición de un nuevo sector urbano a una ciudad existente. Ahí sí hay una dependencia funcional y espacial, ¿sí? Ya existe un sector y lo que se hace es adicionar, se crece, se amplía una parte de esa ampliación. En este caso,
¿Qué comprende? De nuevo vuelven a aparecer las ideas y la idea general, ¿no? Con el diseño integral del trazado, de los parcelamientos, pero ahí ya hay una primer condicionante que tiene que ver con que tiene que haber una conexión y una articulación con el existente. No es que se puede pensar como si no hubiera nada a su alrededor, ¿sí? Hay que tener en cuenta la preexistencia. Lo mismo que cuando hacen una ampliación de una vivienda, no es lo mismo el terreno vacío que adecuarse a ampliar algo que ya existe. El diseño del sistema de espacios públicos, de los equipamientos, de nuevo tiene que haber una articulación y muchas veces esa ampliación puede servir para compensar cuando hay algún déficit o hay una deficiencia en la ciudad existente, que esa ampliación mejore las condiciones iniciales. Y también se tiene que pensar en la regulación de los espacios privados. El ejemplo que les pusimos es una ampliación que se pensó en el marco de un concurso en San Antonio de Areco, que es una localidad en la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia. San Antonio de Areco es una localidad cabecera del partido que se desarrolla contigua al río Areco. Bueno, lo ven al río, no puedo señalar, pero es esa línea sinuosa que se ve en la foto. La mayor parte de la ciudad, el casco y el crecimiento principal se dio al sur del río, creo que está más o menos así, o sudeste, que es todo ese sector, y tuvo un crecimiento muy así como un apéndice hacia el otro lado del río. La ampliación que se proponía en este concurso era en el predio que estaba entre la ciudad original, el casco fundacional, el río, y la otra línea, que es una curva que se ve a la izquierda, aquí lo está marcando allí, es las vías del ferrocarril. Entonces, en esa península que le llaman los que hicieron el concurso, que es el equipo de Agustín Pinedo, no me acuerdo si estuvo Leandro Varela, ¿vos te acordás, Liv? ¿Quiénes eran? Gabriel Santinelli. Javier Santinelli. Gabriel Santinelli. Y Agustín Pinedo había venido a contarlo el año pasado. Que es el concurso, es el proyecto ganador. Propusieron una ampliación que lo que hacía era articularse con las existencias. En principio considerando los condicionantes y las ventajas que les daba, las potencialidades del medio, del ambiente. El río Areco, si lo conocen, es un río no muy ancho, que tiene mucho valor paisajístico, pero tiene como condicionante las crecidas. Se inundan los bordes. Entonces, ahí se tuvieron que adecuar a un primer condicionante que era esas crecidas periódicas. En ese sector propusieron un parque, que le daba continuidad al parque existente, contiguo al casco fundacional. Luego trabajaron como en franjas. Entonces, la primera franja es el parque, una segunda franja contigua al parque, que estaba prevista para espacios o usos comunes con equipamientos y comercios, y una última franja más asociada al trazado de las vías del ferrocarril, donde se destinaba a la ocupación residencial. Otra de las cuestiones que también es importante destacar de este proyecto es esa articulación con las existencias a partir de ejes que van cosiendo, por un lado el río con el parque, y por otro lado reconocen a la plaza principal de la ciudad y arman un nuevo eje con el nuevo sector del proyecto en horizontal. Está la plaza principal, ahí. Esa es la plaza, la que está a la derecha, esa es la plaza principal, y arman una nueva centralidad cívica en la ampliación. Entonces crean un eje de vinculación, y los otros dos ejes en vertical son los que atraviesan el río y reconocen también el casco fundacional de una estancia cinacina y el parque criollo que ya existe. Entonces, se adecúan al medio natural, ponen los asentamientos residenciales en el sector más alto, que no estaba expuesto a las inundaciones periódicas, generan el parque y articulan con la ciudad a partir de los ejes, de una identificación de los ejes principales. Este proyecto, bueno, es conocido, lo deben tener. Esta es la imagen que se ve, ¿no? de ese trazado que de alguna forma toma la forma de esa península, que le va dando como continuidad a las manzanas existentes, la continuidad del parque. Y en la otra imagen se ve algunas imágenes, ¿no? de cómo se pensó en el concurso
el trazado, las dimensiones de las parcelas, los anchos de calles, para poder dar lugar y como consecuencia de ese trazado a estas imágenes, ¿sí? Entonces se piensan las imágenes urbanas con el ancho de veredas, con el ancho de calles, con la forestación, y eso es posible a partir de como una ida y vuelta de cómo pensar el trazado. El alto de los edificios, los retiros, los espacios abiertos dentro de las parcelas. Son cuestiones de ir y venir que tienen que ver con cómo diseñar en la macroescala y qué resultantes da luego espaciales. Bien, ¿sigo? ¿Están bien? ¿Quieren que interrumpa con algo? Ya queda poquito. No, va bien. Bien. Bueno, ya queda poco. Otra de las estrategias, hablamos de creación de nuevos núcleos, de ampliación. Otra de las posibilidades es interactuar sobre la ciudad preexistente, pero ya no como una ampliación, que es amplío sobre el lugar donde no hay nada, sino intervengo sobre un lugar que ya tiene una ocupación previa, que se llama reestructuración o renovación. En ese caso, se actúa sobre un sector que ya es urbano, pero que se hace una modificación sustancial. Por ejemplo, son los casos de sectores que tenían industrias en desusos, o algún equipamiento, a veces son equipamientos militares, que ya quedan en desuso. Bueno, distintas situaciones que puede haber de grandes sectores dentro de la ciudad a los que se les hace una modificación sustancial, o por el uso y también por el trazado. Entonces, de nuevo, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer desde el diseño? Adecuación del trazado. Hay que pensar en cómo van a ser los bloques amanzanados, cómo van a ser las calles, cómo va a ser la subdivisión parcelaria, y qué usos y ocupación se le va a dar a ese nuevo sector, a ese sector de la ciudad que se pretende reestructurar. Y bueno, esto es lo que decíamos, la recuperación de suelos en desuso. Este ejemplo, de nuevo, tomando el caso de Rosario, que da como para mirar por un montón de lados, es, le sacamos jugo a Rosario, pero la verdad que si lo ves, hay posibilidades de dar ejemplos. Es el caso de Puerto Norte, en Rosario, que era un predio muy grande asociado a industrias y a instalaciones portuarias, en desuso, al lado del río, contiguo a toda esa franja de parque costero, que les contaba Alicia recién. Entonces, ¿qué se pretende hacer? Ese lugar existía con grandes instalaciones, vías, galpones, en desuso, en un sector central, muy cerca del centro, al lado del río. Bueno, lo conocen, es un lugar hermoso. Entonces, ¿cuál era la idea general? Recuperar ese sector, consolidar el Frente de Rosario, porque de alguna forma, al poder abrir todo ese lugar, que era toda una masa cerrada, le daba posibilidad de tener continuidad del parque, y articular con ese frente costero. Los trazados había que pensarlos. Entonces, ¿qué se puede pensar? En articular con las existencias, dando continuidad a los espacios verdes, pensar en nuevas subdivisiones residenciales, qué tipo de parcelas se pensaba que iba a pasar por ahí, y también las articulaciones viales, qué calles iban a seguir, qué calles no, y cómo iba a ser también el sistema de movilidad peatonal. Y también se pensó en el tejido, con un predominio del espacio abierto, con esa terminación de un frente urbano que venía con un amanzanamiento muy tradicional, y ahí cambia, y es distinto, y se diseña de distinta forma, con un nuevo tejido. Y entonces, el ejemplo, ahí creo que hay algunas fotos, es un ejemplo completamente distinto, o una resultante completamente distinta a las existencias, porque ahí ven en la foto de abajo, de tener un tejido con parcelas de poca superficie, ¿no? Con una subdivisión tradicional, aparece una propuesta donde hay tejidos mucho más abiertos, con edificios en altura, pero que de alguna forma empiezan a abrir ese sector de la ciudad que estaba cerrado al río para poder tener una articulación y a su vez conectarse con el parque. Y esas son algunas imágenes. Eva, un dato del por qué estaba cerrado era que eran parcelas de dominio privado, sí, que estaban cercanas al río, porque también eso de alguna manera explica cierta polémica que hay también en torno al proyecto, en donde
se lo ve como en forma crítica de que se ha construido este tipo de urbanización cercana a la costa, pero antes del desarrollo de este proyecto, ese sector estaba totalmente cerrado. Se generaron espacios verdes, espacios públicos sobre la costa, y también, por supuesto, se hizo como un máximo aprovechamiento en términos de edilicio. Pero Sí. antes era un espacio que estaba cerrado y que estaba bloqueada la continuidad vial entre un sector y otro de la costa. Sí. Sí, había una fragmentación también urbana, ¿no? Entre un sector y el otro. Y eso también es, bueno, eso es para discusión de otra materia, ¿no? Pero también las posibilidades que hay después de poder gestionar esos sectores que son privados. Porque ¿qué medida se tomó para que se pueda utilizar ese espacio bloqueado? Bueno, ahí es lo que les decía, no lo conozco con exactitud, pero tenemos profesores en la carrera de posgrado que han venido a contarlo, pero hay una gestión público-privada, ¿no? Entre el gobierno del municipio de Rosario, que acordó a partir de convenios con los dueños de las tierras, con los particulares, para poder generar esto. Entonces hay acuerdos en donde, bueno, al privado se le deja hacer este tipo de urbanización, ¿no? con un alto aprovechamiento del suelo, porque no es lo mismo dejarlo hacer 15 pisos que dejarlo hacer 3, la rentabilidad del privado es más alta, pero de alguna forma a cambio de eso el municipio logró incorporar espacios públicos. Y esos espacios públicos son espacios para toda la ciudad, porque dieron posibilidad de tener acceso al río, y además de las cesiones de las calles para poder articular una ciudad con otra. Es mucho de gestión entre el municipio y el privado, con distintos acuerdos para poder lograr esto. Sí, incluso también después... Ay, sí, qué bueno. Después hubo también consorcios para desarrollar cada una de las unidades. Esta podría ser una unidad de urbanización, esta otra. Así que fue entre el municipio, el dueño de la tierra, y después entre ese primer consorcio y los distintos urbanizadores. Claro, los que invirtieron el capital para poder hacerlo. Juan quiere hablar. Dijiste que querías aportar. Yo por ahí quería, ¿se escucha ahí bien? Sí. Perfecto. Bien, de una. No, por ahí quería hacer una observación porque hay, más que nada con respecto a la pregunta que hicieron ahí, que hay veces que vos podés gestionar, por ejemplo, si sos un privado y tenés esta tierra, con el municipio, digamos una especie de barrio cerrado, pero lo que vos hacés, cedés ciertas superficies. Entonces lo que claramente pasó acá fue que se resolvió dejar todo este acceso costero libre, y después eso se intercambia por distintas cosas, o sea, o por unidades funcionales o por lotes, dependiendo de cómo se haga la gestión y en dónde. Pero sí hay barrios cerrados, por ejemplo, no sé, o que dan un arroyo también, que vos tenés que ceder superficie, y además de ceder superficie tenés que, no sé, todas las calles internas que se abren, todo lo que es proyecto de iluminaria público y todo eso, lo hace el privado, lo gestiona el privado, y después se cede al municipio para que el municipio continúe, digamos, con mantenimiento, con todas esas cuestiones, todo lo que es cloacal, pluvial, de todo eso. Así que bueno, nada, por ahí como tener las dos perspectivas de que no por ser un privado va a ser un muro medianero toda la vuelta del terreno, sino como que también existen todas esas posibilidades. No lo conozco yo mucho en profundidad al proyecto este, pero bueno, la mayoría de las cosas que están en esta posición, viste, también tenés como más exigencia a la hora de encarar el proyecto también, cuestiones de hidráulica, de pluvial, de todo eso, están, y más en una zona como esa, en una zona de puerto. Nada, esa observación nomás. Bueno, qué bueno, gracias. Sí, en realidad hay una norma, hay normativas, no sé, no conozco la de Santa Fe, pero hay normativas municipales, hay códigos que de alguna forma ponen como el marco en el cual se puede mover tanto el privado como el municipio, ¿no? La exigencia de las sesiones de espacios públicos cuando se hace una urbanización, la captación de la valorización inmobiliaria, porque si el municipio a una zona que es portuaria le deja hacer 8 niveles, 10 niveles, 20 niveles o lo que fuera, mucha mayor superficie, que le da mayor rentabilidad al privado, eso le da mayor valor de suelo. Entonces el municipio se queda también con esa captación de la valorización. En la provincia de Buenos Aires tenemos la ley, bueno, la conocen, la 14449, que regula eso.
No sé el caso de Rosario, pero también sé que se hizo esa captación de las plusvalías. Pero también es cierto que... Sí, Mariano. Sí, igual por lo general siempre en estas situaciones termina predominando el negocio inmobiliario. Hace poco en Cava votaron creo que era la parte de la costanera, para hacer la modificación y permitir algo similar a esto. Digo, me parece que siempre termina diciendo, bueno, pero generamos espacios públicos para la gente, pero en definitiva terminan haciendo torres y termina predominando el negocio inmobiliario por sobre cualquier otra cosa. Esa es mi perspectiva sobre este tipo de edificaciones. Por más que después se diga que esto genera un mayor valor de suelo y que eso genera, al haber mayor posibilidad de pisos, el estado recaudo, me parece que siempre termina siendo predominante el negocio inmobiliario en este tipo de emprendimientos. Y no está exento del modelo de urbanización que tenemos, ¿no? En donde hay sectores que están favorecidos por estas localizaciones, claramente. Ahí está, me parece que también al ejemplo que voy con esto de que hace poco se votó la modificación en Cava para permitir la creación de ese barrio, digo, me parece que está hecho más para una cuestión de mercado que para que genere algún espacio público para que la gente lo use. Me parece que en ese aspecto termina siendo lo menor, a mi parecer, ¿eh? Lo que pasa es que para mí, si bien, hola, ¿cómo va? Perdón. Hola. Todos quisiéramos que esto sea una cuestión de gestión pública o esas cuestiones, es imposible pensar una ciudad sin un ente privado que aporte a la ciudad. O sea, en la mesa se tienen que sentar todos a discutir estas cosas porque gana el privado, sí, ya lo sé, y no sé qué tan de acuerdo estoy con eso, pero si no aporta a la ciudad el privado, el Estado, el país o Buenos Aires o lo que sea, no tiene tampoco el capital necesario para llegar a estos proyectos, entonces necesita del privado. Por más de que salga ganando la inmobiliaria, a mí me parece que aporta un montón también a la ciudad. De hecho, en la ciudad de La Plata debería aportar un montón el privado para que la ciudad empiece a hacer o se empiece a explotar el turismo que merece la ciudad de La Plata, que no se está haciendo porque no hay capital. Creo que podría ser una discusión eterna y me parece que no es el momento ni el lugar, pero no sé si todos se sientan en esa discusión, ¿eh? En esa mesa me parece que no son todos los que se sientan, pero me parece que no es una situación o el lugar como para hablarlo. No, sí, cómo no. Me parece que está buena la discusión, creo que sí. Y son discusiones que se dan en torno al diseño urbano. Es importante en el rol que tiene el municipio en ver en qué valor pone el espacio público. Después otra discusión es cuánto. Y después otra es el modelo de urbanización, de desarrollos que se hace y a quién se le permite vivir en esos sectores. Son distintas como variables, dimensiones de esto. Pero claramente el municipio es el que tiene que estar a la cabeza ahí para que, bueno, no sea el privado quien decida cuánto es el espacio público, a dónde se pone el espacio público, cuál es la calle que atraviesa. Esas son las valoraciones que nosotros hacemos de este caso. No es que estamos enamoradas del caso de Puerto Norte, sino que lo planteamos pero digo, como un caso. Ahora que me estoy acordando, esta modificación de Cava creo que era para habilitar el primer barrio cerrado dentro de Cava, una cosa así era. Es Digo, para el de La Boca. Me parece que ahí no se está pensando tanto en que sea para todos, sino está pensado más desde otro lado. Y me parece que este tipo de emprendimientos son algo más así pero bueno, no, es mi opinión. Sí, es muy valiosa. No, ¿cómo va? Puedo aportar también una opinión. Coincido un poco con Mariano también. Obviamente es muy importante, creo que en la mesa se sienta también el sector privado, pero también coincido en que no sé si sigue aportando a un espacio como quizás Cava o la Ciudad de La Plata también, donde hay ya tanta concentración de personas y asfalto sobre todo, seguir licitando y sacándole espacio verde y sobre todo espacio público, porque sí, es verdad que se aprobó, se está por aprobar, como que también son decisiones políticas e intereses diferentes en relación a para quién está destinado ese conjunto de viviendas, que entiendo que va a ser o es uno de los más caros también de La Boca, o se va a plusvalorizar y va a ser mucho más caro, pero bueno, nada, bueno, entiendo, no sé si termina ayudando, que se sigue generando más densificación,
sacándole una visual como esa vista al río, y bueno, esperemos No, que yo lo no que se quise haga. decir no era que el privado se apodere de lo que es la ciudad, que decida o esas cuestiones, sino que me parece que es mitad y mitad, o bueno, 70-30, como le quieran decir, que el privado también tiene que participar de estas cuestiones, porque hay una realidad que es que el capital no alcanza y que la ciudad o distintas ciudades necesitan invertir para salir un poco adelante. Yo estoy demasiado en contra de todas estas cuestiones tipo country o esos que se cierran, pero si la municipalidad, como dice Licia, aporta o se pone en regla con las normativas y las ordenanzas que tienen que haber, me parece que sí terminan aportando un poco a lo que es el turismo y la ciudad. Entiendo también que dejan de lado a un sector de la población, pero pueden hacer distintas intervenciones, no siempre casas, qué sé yo, no siempre estas viviendas inaccesibles. Eso es lo que quise decir, que el privado en algún momento o en cierta parte tiene que participar. Sí, además tenemos que considerar la complejidad, ¿no? Que nos movemos cuando se interviene en la ciudad. Por un lado eso, que el privado es el que tiene la mayor cantidad de las tierras, son los dueños de las tierras. El Estado tiene muy poca cantidad de tierras y el privado son los dueños de las tierras. Son los dueños de las tierras y son los que tienen la mayor cantidad de capital. Entonces, es como un tiro y afloje, ¿no? Una discusión entre el Estado, que es el que deja hacer al privado. Consideremos que los particulares, el interés que tienen es en ganar plata. Cualquier empresario, cualquier emprendedor, lo que le interesa es ganar plata. Entonces, ahí está la posibilidad que tenga el municipio, la provincia o el que fuere, en ver cómo hace para negociar, para dejar hacer dentro de las posibilidades que al municipio, a la ciudad, a todos los habitantes de esa ciudad le convenga. Pero no es tan fácil, lo que quiero decir es eso, es que es difícil, que es una interrelación de distintos poderes, ¿no? Del poder económico, del poder político, y que hay como una interacción entre esas cosas. Algunos han tenido mejores resultados, otros. Pero bueno. Insisto que es importante que el municipio se ponga delante de estos procesos, ¿no? Hay casos en donde... ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Sí, qué bueno que estén participando. En mi caso particular tengo la suerte de poder estar dentro del municipio en Puerto Madryn, y Puerto Madryn puntualmente está en una situación compleja en lo que respecta a la parte urbana, porque fue una ciudad que creció de golpe. En menos de 30 años su población se vio quintuplicada, entonces fue desbordada tanto en servicios como en infraestructura en general. Y acá, que todos los chicos estaban hablando con respecto al privado, que es muy fuerte, pero cuando hay intención por parte del Estado de tratar de abrir la cancha y de permitir que los grupos sociales, que las entidades públicas también puedan participar, se puede llegar a generar cierto manejo de ese crecimiento demográfico mal generado de alguna manera. Nosotros llevamos años trabajando con, por ejemplo, instituciones privadas, no con la parte inmobiliaria, tratando de frenar el crecimiento en altura en toda la parte central, que ha generado unos problemas impresionantes en la zona costera con respecto a la sombra que proyectan. Ni hablar del crecimiento hacia el resto de la ciudad, que se ha dado desorganizadamente. Pero siempre se puede, si se trata de abrir un poco la cancha. Solo como municipio es muy difícil. Y lo digo porque realmente nosotros trabajamos desde adentro hace años, con algunas posturas firmes, y se hace muy difícil si no tenemos el apoyo de distintos grupos sociales. Bien, está bueno contarlo como experiencia, porque sí. ¿Puedo decir algo? Sí. También, o sea, creo que por parte de esto de lo que decía Hernán y lo que decías hoy, Eva, vos, como que también, o sea, en el caso de Rosario creo que también tiene que ver con esto de que se trabaja mucho con la gestión. Me parece que como eso que logra llevarlo adelante de una manera que aporte a la ciudad, digamos, que no es solo tan político, tan desde el lado privado, sino que tiene gestión como desde varios ámbitos,
nada, me parece que eso aporta también. En el caso de Rosario es como bastante, o sea, es un tema muy profundo y que se desarrolla un montón en ese tema. ¿Puedo decir algo también? Sí. No, yo creo que por ahí, no sé si es cuestión de capital también, porque evidentemente ya en la foto que está ahora en la pantalla se nota que hay capital porque la ciudad no se deja de expandir. No es que hay, bueno, no tienen capital y no se expande. Entonces es como, ¿cómo hace el municipio o cómo es la gestión que se tiene que generar para que las empresas se interesen en ese poco capital o mucho, pero es un montón de plata que se invierte en los corralones o en lo que sea para poder construir las casitas o las residencias más medianas, con lo que se hace en un proyecto urbano. Que se tendrían que encargar de eso también. Yo quería aportar con respecto a esto, ¿no? Que claramente hay que ver en una escala más macro, ¿no? Pues yo lo veo desde el punto legislativo, más político, porque claramente el poder legislativo tendría que imponer alguna, no sé si imponer, no sé si está bien dicha esa palabra, pero crear leyes que sean mucho más estrictas con el sector privado, ¿no? Pero también tiene que haber un organismo que pueda ejercer esas leyes, o que se cumplan. Por ejemplo, el caso de, bueno, la ley de humedales no se terminó de aprobar por completo, pero digamos, ahí está vez una falla. Si el Poder Legislativo lo hubiese aprobado, quizás no hubiese habido tantos problemas, ¿no? Como se está viendo en estos días. Pero yo lo veo desde el lado político, que quizás tenga que empezar a pisar más, o ser un poco más duro, ¿no? Porque claramente el sector privado termina, al tener tanto poder, empieza a ejercer su voluntad, por encima de los intereses públicos. Pero Es bueno, que algo que va por encima de lo político es el código de edificación de cada ciudad. Y es lo fundamental, es lo que primero tiene que estar regulado y respetado para que funcione bien. Claro, eso es lo que cambia por ahí, que los intereses políticos, por ahí, si les conviene más una ordenanza, van por esa ordenanza y no les interesa generar una ordenanza que pueda regular el crecimiento de una ciudad. Entonces es como que eso también tendría que ser en conjunto. ¿Puedo agregar algo? Me parece que está buena la discusión porque de nuevo apelan a la complejidad de los temas, ¿no? De que no es solo lo legal, no es solo lo político, es la decisión también, digamos, es todo ese complejo el que se necesita. Creo que en el caso de Rosario es importante entenderlo como un proceso que tiene 30 años o más, creería que más, ¿no? Que se viene desarrollando sobre un marco legal, con decisión política, con sostén de las decisiones políticas, y por eso es que se ha llegado a este desarrollo de proyectos y a la configuración, fíjense, de toda esa costanera continua que no existía hace 30 años. Eso se desarrolla en un proceso largo, y también esta posibilidad de pedirle a los privados de gestionar, de alguna manera hay que en algún momento empezar, ¿no? Y para poder llegar a consolidar una intervención como la de este Frente Urbano, hay que haber pasado por otras instancias. Entonces también me parece que es importante agregar la dimensión esa histórica, en donde todas estas cuestiones tienen que desarrollarse, sostenerse, y requieren de tiempo, ¿no? Porque, no sé, yo veo en este debate que se dice, bueno, se necesita firmeza, ¿no? Decisión, como decía Maxi recién, ¿no? Pero también, digamos, los marcos legales generalmente están, me parece a mí, ¿no? Lo que falta por ahí es la decisión. Pero a veces es mejor empezar por una parte, ¿no? Después sostenerla y desarrollar después procesos más ambiciosos, ¿no? Esto de la recuperación de plusvalía cada vez más, de pedir más espacio público, de pedir más trazado. Pero todas esas son construcciones que se desarrollan en procesos largos, en procesos sostenidos de gestión. Me parece muy importante que estemos hablando de estos temas que tienen más que ver por ahí con la planificación, la política, la gestión, desde el diseño urbano, porque de alguna manera también enfatizan esta necesidad de integrarlo y no de pensarlo solamente desde la perspectiva de generar espacios públicos
bello, se está hablando mucho más en esta discusión. Pero bueno, me interesaba destacar esa variable histórica, ¿no? De que esto se pudo lograr con un sostén de más La continuidad de de las políticas, ¿no? La continuidad de la política, a pesar de los cambios de gobiernos. Sí. Y que acá de las estamos viendo acciones. una partecita, digamos, de todo lo que ha implicado, ¿no? Toda esta transformación que ha encarado Rosario desde hace años, sí. y que también en las negociaciones obviamente siempre se gana y se pierde, y quizás lo que por ahí acá no, porque no nos alcanza tampoco me parece el tiempo no es el caso, digamos, de estudio, ¿no? Pero muchas veces estas negociaciones que se han hecho sobre la costanera también implicó tener tierras en otros barrios, que se realizaron equipamientos, que se pudieron generar espacios públicos, y bueno, a veces se ceden en algunas cosas para lograr en otros lugares que también son necesarios intervenir. Digo, es mirar, digamos, una partecita de toda la película, por supuesto que coincido, ¿no? En muchas de las cosas que se fueron diciendo, pero bueno, son procesos complejos. Y que toda la intervención de la costanera, yo también quería destacar hoy esto, cuando Eva presentaba este mapa, que en verdad esto es un proyecto urbano dentro de un conjunto de proyectos dentro de la costa. ¿Se acuerdan que el otro día mostrábamos el del año 98 del Parque España? 98 o antes incluso, ¿no? Porque ese creo que se lo regaló España para el centenario, ¿no? Bueno, Parque España, todas las intervenciones de los parques de los niños, bueno, todo es un conjunto de proyectos. Esta es una dentro de ese. Y tiene esas particularidades que de la reestructuración, sí. Bueno, si quieren seguimos, ¿les parece? Esto da para seguirlo hasta medianoche. Avanzo, Eva. Retomemos. Gracias por todos los aportes, ¿no? Sí, qué bueno. Porque me siento como que si no estamos hablando solas, está bueno eso. No nos vemos las caras, pero por lo menos intercambiamos así de esta forma. Y estos son algunos equipamientos asociados a esos espacios verdes costeros. Pero quería retomar, vimos entonces la creación de nuevos núcleos urbanos, las ampliaciones de alguna ciudad, de alguna urbanización existente, la reestructuración de áreas urbanas, y acá teníamos otra estrategia más. Sigamos, esta es la que veíamos recién, de Rosario, reestructuración a partir del cambio de uso, de nuevos trazados, y estas, ¿te pasaste una? A ver, una para atrás. Esta. No. ¿Cuál es? Después de esa que viene. Ahí está, bien. Otra, las estrategias, vamos por la cuarta. La reestructuración, no, esto es lo mismo, la reestructuración o renovación, otros ejemplos. Mirábamos el de Rosario y les dejábamos acá planteados otros sin intención ahora de desarrollarlos, que tenían que ver con esto, con esta reestructuración de centros, de sectores urbanos con otros usos, como es el caso de Madrid Río, que lo contaba Alicia recién, al lado del río Manzanares, la reestructuración de centros históricos, esta es el caso de Cuba, La Habana, el caso de Puerto Madero, bueno, que lo han conocido, la última intervención en el Paseo del Bajo, ¿no? de este puerto que fue reestructurado con usos residenciales de alta densidad, comerciales, frente al río en la ciudad de Buenos Aires, y el otro caso es Eizo Tamanduetei, o algo así, que los dejamos solamente de referencias por si los quieren buscar para no ahondar ahora. Y la cuarta, entonces, estrategia que nos interesaba presentar es la posibilidad de intervenir a partir de una urbanización o una consolidación de un sector urbano existente, que en este caso, cuando se trata de urbanización o consolidación, son sectores urbanos deficitarios, ¿no? Que tienen una baja calidad habitacional. En el caso de que, por ejemplo, tengan déficit de servicios, déficit de espacios públicos, déficit de la calidad urbana en su conjunto. Ejemplos de esto, bueno, ¿qué comprende? Por un lado, cuando se interviene a partir de una urbanización, imagínense algún asentamiento informal, se trabaja a partir de la ejecución de infraestructuras. En general son sectores ocupados que no tienen la calidad suficiente ni el abastecimiento total de las infraestructuras, sobre todo sanitarias. La construcción de espacios públicos y equipamientos,
También en la mejora de la calidad de las viviendas, a veces interviene a partir de algún núcleo sanitario o alguna conexión que se pueda hacer a las redes de infraestructura para mejorar esa calidad, sobre todo sanitaria, de las viviendas. La construcción de nuevas viviendas, en el caso de que haya que hacer alguna relocalización, porque existan gente viviendo en algún sector que es inadecuado, porque está al lado de la ladera de una montaña con el peligro de derrumbe, o al lado de un arroyo que se inunda. Bueno, entonces, algunas estrategias no tienen que ver con consolidar, sino con relocalizar. Y también con la promoción de la movilización de suelo ocioso. Cuando hablamos de suelo ocioso, son vacíos vacantes dentro de la área urbana que quedaron sin ocupar. Acá les trajimos como ejemplo el caso de Medellín, que también es muy conocido, lo deben tener visto, que es un plan integral de toda la ciudad, es una región metropolitana, y que en el que se interviene a partir de distintos programas. Ahí hay la próxima filmina está presentado en esta fuente que les detallamos en la otra, que se interviene a partir de equipamientos, generación de espacios públicos, intervención en las vías de circulación. Entonces acá están los ejemplos, ¿no?, de que se fue interviniendo en plazas, en equipamientos. Bueno, conocerán el caso de las bibliotecas, de lugares culturales, de escuelas. La intervención de las calles, a la mejora de la calidad de las calles, fíjense el antes y el después. En una calle que tenía solamente espacio para la circulación vehicular, cómo se dio prioridad al espacio peatonal, a la generación de solados, de espacios de descanso, de vegetación, y cómo eso fue cambiando a partir de una intervención en el espacio público, cambia la calidad de todo ese ámbito urbano. ¿Algún otro ejemplo? Bueno, también relacionado con las calles estas que bajan de la ladera de la montaña, con esta misma intención. Y una cosa que nos parecía importante mostrar acá, que a pesar de que fue una intervención en la macroescala, porque en toda la ciudad se intervino, la relación que existe entre esa macroescala con proyectos puntuales, ¿no?, asociados a esa macroescala. No quiero abundar porque si no estamos toda la noche hablando. Me gustó que hablen ustedes. Otros ejemplos de urbanización. Acá en nuestro país, en el caso de Rosario, también se intervino en la urbanización de la Villa Corrientes. En el caso de Avellaneda, que es la imagen de más abajo, hay una intervención con una urbanización en Villa Tranquila, que es un sector que estaba limitado entre la autopista y trazados ferroviarios, con la urbanización y creación de nuevas viviendas. También estará el caso también conocidos de Curitiba, de Bogotá, que si les interesa también se puede profundizar, pero ahora los dejamos solamente como referencias. Y esta es la bibliografía que la dejamos también para la unidad temática, por si quieren consultar o profundizar. Bueno, no era para nosotros, me parece. Bueno, no, imposible.